Estamos en contacto con Juan Monteverde, que es concejal de la ciudad de Rosario. Juan, gracias por atendernos, concejal. Mi nombre es Mauricio Landriel. Estamos aquí con Pablo y con Candela para compartir un ratito un poco el balance de su trabajo y cómo va la representación de las minorías dentro del Parlamento local. Hola, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Bueno, ¿qué balance hace de este primer año? Se cumplió en marzo el primer año. Sí, un poco, si bien estuvimos en diciembre, claro. La actividad comenzó en marzo, y la verdad que el balance es, digamos, positivo, y un poco también la intención nuestra de salir a contar a toda la ciudad un poco el balance que hacíamos, todo lo que pudimos hacer y lo que no dentro del Consejo, tiene que ver con, si se quiere, un poco el derecho de piso que la corporación política nos hizo pagar en nuestro primer año llegados al Consejo. Digo, la verdad que el año pasado, en esto que decía de las minorías, la verdad que el término minoría en el Consejo, como hoy está compuesto, es bastante extraño. Digo, Claro. Minoría y mayoría, porque vos pensás que de 28 concejales hay 18 bloques, y nuestro bloque es el segundo bloque más grande que tiene el Consejo como bloque, es decir, tenemos la misma cantidad de concejales que el socialismo. Y los interbloques a veces funcionan, a veces no. Por eso es muy raro el juego de mayoría y minoría, y nuestro objetivo todo el año fue intentar salirnos de las lógicas tradicionales, sobre todo de oficialismo y oposición, y ver cómo en una agenda muy complicada, en un consejo donde lo que votó la gente en las últimas elecciones, que fue diversidad, juventud y demás, no se plasmó en el esquema de poder y de gobierno dentro del consejo. Claro. Digo, hoy las comisiones estratégicas la manejan las fuerzas más conservadoras y es muy difícil por una voz distinta. Por eso nosotros intentamos saltear eso, cómo plantear temas importantes y cómo generar esas mayorías circunstanciales para poder lograr sacar proyectos adelante. Nosotros cuando fuimos a elecciones, digamos, después de 10 años como movimiento social, lo que decíamos es que no queríamos ser una banca testimonial, es decir, una banca que solamente denuncie y diga cómo tienen que ser las cosas, pero no lograr nada. Y en ese sentido, una de las pocas veces en términos de balance que en el año se pudo discutir algo importante en el Consejo fue cuando se declaró la emergencia en seguridad. En ese momento, producto de que se da un poco con distintas manifestaciones, empujó a los distintos estamentos del Estado a debatir el tema, logramos sancionar, creo, una de las ordenanzas más estructurales que se trató durante el año pasado en el Consejo, que fue la creación de la Dirección de Asistencia y Empoderamiento de Víctimas, que es un proyecto que venimos trabajando hace mucho, por nuestra propia experiencia también, con lo que fue el triple crimen de Moreno. Sí. Y eso me parece que fue un momento donde, en una circunstancia especial, se pudo generar una mayoría distinta para sacar proyectos adelante. Eso fue una excepción en lo que fue el año, que realmente creo que el Consejo en líneas generales no estuvo a la altura de lo que la gente votó. Bien. A ver, ¿cómo encontrás el cuerpo legislativo local en función de las necesidades de la gente? Te pregunto porque vos venís de un espacio de mucha lucha, ¿no es cierto?, de atender necesidades de los sectores más perjudicados o menos atendidos por el Estado, teniendo en cuenta también que el número de concejales ha aumentado, ¿no es cierto?, que parece necesitar un número mayor para tener mayor representatividad a todos los ciudadanos. Mira, la verdad que uno lo ve mal, digamos, en términos generales, sobre todo los que venimos desde afuera y que siempre criticamos esa distancia que hay entre los tiempos reales de la gente común, decimos nosotros, y los tiempos de las instituciones de la democracia. La verdad que con instituciones así es muy difícil que la política le dé respuesta a los problemas que tiene hoy la sociedad. Por eso para nosotros es fundamental reinventar los modos de construcción política, porque si no, lamentablemente, digamos, lo que termina ganando cuando la política no da respuesta y se aleja es la antipolítica, y cuando gana la antipolítica perdemos todo, porque ahí las decisiones ya no las toman esos concejales, esos intendentes, esos gobernadores, esos presidentes que elegimos, que nos guste o no, lo podemos cambiar el voto, sino que lo empiezan a elegir otros poderes fácticos. Entonces, en ese sentido, nuestra crítica es hacia las instituciones, hacia la política, pero para generar una mejor política. Y ese es un poco el desafío que intentamos llevar adelante durante el año pasado y que también vamos a seguir durante este año, intentando en las elecciones de este año no tanto la lógica de sumar más concejales, porque me parece que no pasa por ahí, sino para terminar de instalar la idea de que Ciudad Futura es una alternativa de gobierno, y es algo que hace mucho, o por lo menos desde que yo tengo memoria, de que yo nací en el año 85, parece que esta ciudad la gobierna un solo partido político. Me parece que esa es la gran diferencia, poder construir una alternativa de gobierno en Rosario.
Bien, el camino para construir una alternativa de gobierno o modificar las cuestiones políticas se ha hecho áspero. ¿Mm? Es es un camino difícil, muchos obstáculos. Sí, porque creo que cuando uno sacude, digamos, el avispero, justamente las avispas salen. Digo, esta ciudad no estaba acostumbrada a que aparezca alguna novedad política y sobre todo alguien que enfrente directamente a algunos poderes que estaban muy cómodos en Rosario. Y cuando nosotros decimos esto siempre lo decimos con total humildad, digamos, siempre decimos que Ciudad Futura no es mejor ni peor que nadie, sino que hacemos cosas de otra manera y eso le molesta a algunos. Y creo que el gran desafío es cómo podemos de acá al 2019, sabiendo que para gobernar una ciudad como Rosario, del tamaño y las complejidades que tiene, con Ciudad Futura solo no alcanza, digamos, tenemos que ser capaces de construir, nosotros decimos una nueva mayoría social, no tanto una alianza, digamos, de distintos partidos, de distintos espacios para ganar al socialismo, sino una mayoría social plural, fundamentalmente social, es decir, con gente común por afuera de las instituciones y creo con lo mejor de distintas tradiciones políticas. No perdemos la esperanza de que eso sea posible, pero obviamente es un camino difícil, donde lo sufrimos durante el año pasado, digamos, campañas de difamación, de mentiras, distintos golpes, pero creo que si uno tiene claro el horizonte hacia dónde va y sabe que no tiene nada que esconder, creo que ahí es mucho más fácil. ¿Hubo campañas de difamación contra tu persona o contra Ciudad Futura en general? Digo, ¿esto está relacionado con lo que con el problema del tambo? Que muchos por ahí también los criticaban, decían, llegan al Consejo para ocuparse de ese problema. Sí, a ver, yo creo que nunca se vio en esta ciudad una campaña, digamos, directamente contra una fuerza política. Uno ve por ahí operaciones de prensa y de algunos políticos que se van tirando cosas y demás, pero digo, como se dio el año pasado con programas de televisión, notas sin firmar en los diarios, donde siempre atacando a la fuerza política, me parece que eso algo demuestra. Digo, al punto tal de que creo que uno de los momentos fue lo del tambo, como vos decís, otro momento fue al final del año con el tema del endeudamiento, otro momento muy, digamos, paradójicamente, cuando nosotros salimos a contarle a la ciudad que los concejales de Ciudad Futura decidíamos seguir viviendo con el mismo sueldo de siempre y que donábamos todo el 70% del salario al instrumento político para mostrar el financiamiento transparente de la política. También nos atacaron por eso. Digo, me parece que hubo como distintos momentos de distintos lugares que en realidad creo que siempre lo que molesta no es un hecho puntual o que donemos tanto porcentaje del sueldo o la lucha particular del tambo, sino lo que molesta es esta otra lógica de construcción. Es decir, que nosotros podamos tomar las decisiones, insisto, acertadas o no, pero tomar nuestras propias decisiones sin depender ni de un partido político mayor, ni de ningún empresario que nos diga lo que hay que hacer. Digo, nosotros llegamos hasta acá de manera independiente y autónoma. Me parece que eso es un valor a defender en la política y por eso decidimos hacerlo de forma transparente. ¿Se siente cómodo Ciudad Futura trabajando en este consejo? No sé si la palabra es comodidad, me parece que justamente intentar salir de las posiciones cómodas. Nosotros quizás estábamos más cómodos sin ser un partido político, con nuestros proyectos estratégicos en distintos lugares de la ciudad, y salimos de esa comodidad porque creíamos que habíamos encontrado algunas claves de funcionamiento, de construcción política que eran diferentes, que había mucha gente que se sentía identificada, y salimos a un lugar quizás no tan cómodo como son estos lugares legislativos, donde sobre todo uno que viene de gestionar muchos espacios, una de las claves de Ciudad Futura es esto de poder construir hoy la ciudad que queremos para mañana. Por eso tenemos, digamos, cuando criticamos el modelo educativo, tenemos 2 escuelas de gestión social funcionando. Cuando hablamos de producción tenemos el tambo de la resistencia, la misión antiinflación para evitar intermediarios, un montón de proyectos que son de trabajo concreto, más ejecutivos si se quiere. Y la verdad que encontrarse en un ámbito legislativo donde las discusiones son muy cansadoras porque muy pocas veces se discute política y se discute ideología, se discuten más bien cuestiones del microclima, la verdad que uno por ahí se harta un poco de algunas cosas, pero creo que eso también tiene que ver con los desafíos. Digo, si uno deja que esa institución, que los ritmos de esa institución, que los debates de esa institución te terminen, por un lado tenés 2 riesgos, uno que te terminen absorbiendo y uno se convierta en uno más de ellos,
y por otro lado que te harten al punto tanto de que uno diga, bueno, acá no se puede hacer nada y hay que irse a otro lado. Me parece que hay que hacer un equilibrio permanente entre eso, psicológicamente complejo, pero me parece que siempre que nosotros tenemos muchas cosas afuera y es un poco lo que hace el equilibrio y de saber que tampoco estamos solos. Claro. ¿Cómo se sigue trabajando durante el año, en un año electoral? Pero ustedes no tienen renovación de banca. O sí, tienen que acompañar a alguien, algún representante. No, en realidad, o sea, nosotros, digamos, bueno, va a seguir obviamente el ámbito legislativo. Nosotros no tenemos que renovar ninguna de las 3 bancas porque las conseguimos en las elecciones pasadas. Pero pueden presentar candidatos. Sí, Ciudad Futura se va a presentar porque me parece que justamente lo que te queremos seguir demostrando es que lo de Ciudad Futura no fue solamente una buena elección, sino que es esto de empezar a construir una alternativa de gobierno, así que va a estar en las elecciones y seguramente tratando de mejorar la performance del año pasado. Bien. Juan, te agradezco mucho estos minutos y esperemos pronto poder contar con tu palabra y con tu presencia aquí también, porque la radio se presta para que tengamos un contacto más directo y además aprovechemos las cámaras y te vean a través de streaming y después laburando la charla por las redes sociales a través de YouTube y con videos y demás. Gracias por tu tiempo, felicitaciones. No, muchas gracias y cuando quieran estaremos por ahí por el piso. Buenísimo, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Juan Monteverde.